Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa, aquí, en Radio Inter. Muy buenas noches, queridos oyentes, un sábado más. Aquí estamos don Pío Moa y un servidor, Rafael Núñez Huesca, para informarles y entretenerles en este programa de historia inédito en la radio española. Y hoy abordaremos dos temas que, siendo históricos, son o han sido esta semana de mucha actualidad, como son el problema separatista catalán, que esta semana, como saben ustedes, ha dado un salto cualitativo en sus reivindicaciones y está en la fase final del desafío. Y coincidiendo con la efeméride del 81 aniversario del 18 de julio, abordará, don Pío, usted el alcance histórico del alzamiento nacional, ¿no es así? Exactamente. Bueno, podemos empezar por ahí. Esta semana se ha cumplido el 81 aniversario, como digo, del alzamiento del 36, y es importante, ante todo, entender por qué se produjo y contra qué se produjo. Esto debería estar claro hoy para todo el mundo, porque es clarísimo, ¿no? Pero ocurre lo contrario. Desde hace más de 40 años, ya en pleno franquismo, cundió la versión de que se trató de un golpe militar contra un gobierno normal y democrático salido de unas elecciones también normales y democráticas. Esa era la tesis defendida, por ejemplo, y difundida por la Escuela Comunista de Tuñón de Lara y que fue acogida por otras fuerzas políticas hasta volverse dominante, también en la derecha. Eso era completamente dominante hasta principios de este siglo. Solo había algunas voces discrepantes, como la de Ricardo de la Cierva, que, como se jactaba una profesora de 3 al cuarto, había sido erradicado de la universidad. Creo poder decir sin jactancia que en este panorama mis estudios sobre los mitos de la República, la guerra y sus orígenes, pues contribuyeron a cambiar el panorama de un modo radical. Cuando digo esto me refiero al aspecto intelectual. O sea, ni una sola de mis tesis o de mis datos han sido rebatidos convincentemente. En realidad, la respuesta ha sido no un debate racional, al que no se han atrevido en ningún momento, sino sartas de insultos y descalificaciones personales, seguidas de una espesa campaña de silenciamiento en los medios de masas, muy especialmente los de derecha, hay que decirlo, como ABC, La Razón, La Vanguardia, la radio y la televisión que llaman de los curas, etcétera, ¿no? Donde estoy vetado y además el silencio es total, ¿no? Esto, en definitiva, es lógico porque la derecha nunca ha sido democrática y quiere pasar por demócrata a fuerza de hacerse los antifranquistas, siguiendo a una izquierda que tampoco es democrática, ni lo ha sido nunca, y que siempre tendió al totalitarismo y a la corrupción. De modo que cuando digo que en el aspecto intelectual hemos vencido la superchería de estos años, debo añadir que no ocurre lo mismo en la opinión pública, una opinión manipulada y moldeada por los medios, por los partidos y por historiadores pro Frente Popular. Hoy por hoy una gran masa de españoles cree a ciegas las historietas que le cuentan unos auténticos estafadores políticos, estafadores a cuyos modelos republicanos definiera el liberal Gregorio Marañón con las palabras de mentira, estupidez y canallería. Canallería. Y como esta situación es muy grave y abona todo tipo de políticas siniestras, insistimos constantemente en la urgencia de dar la batalla cultural por la verdad histórica, porque sin ella no habrá posibilidad de una regeneración democrática. Pues bien, vamos a la realidad histórica. Como está demostrado desde hace bastantes años, las elecciones del Frente Popular fueron fraudulentas y aplicadas en un clima de violencia e ilegalidades, desde la campaña electoral y el recuento electoral hasta la destitución de Alcalá Zamora, pasando por otras elecciones parciales que hubo, como la de Cuenca o Granada, y la llamada revisión de actas. He insistido de manera especial en ello, y últimamente 2 estudiosos han dado nuevos detalles que lo corroboran. Esta aclaración es fundamental porque todos los discursos que vienen falsificando la historia y deformando la política parten de
del supuesto de unas imaginarias elecciones democráticas. Aquellos comicios fraudulentos dieron lugar de modo inmediato, además, a un proceso revolucionario de extremada violencia, despótico y arbitrario, que lo he señalado y documentado en el libro El derrumbe de la República. En 5 meses, por ejemplo, hubo cientos de asesinatos, hubo el incendio de cientos de iglesias, de registros de la propiedad, de sedes y prensa de las derechas, de provocaciones, invasiones de fincas, secuestros, etcétera, todo ello en medio de un verdadero hundimiento económico. El paro crecía en flecha, ¿no?, entre otras cosas. Las empresas cerraban, etcétera, porque en aquel ambiente no se podía desarrollar una economía sana, ¿no? Entender qué era el Frente Popular exige atender a sus componentes de hecho o de derecho, los partidos que estuvieron en él. No todos estuvieron de derecho, pero los principales estuvieron de hecho todos, ¿no? Su principal partido era el PSOE, que había organizado la insurrección de octubre del 34 para imponer un régimen de tipo soviético, o sea, para destruir la República, y estaba muy influido por el Partido Comunista, que era un agente orgulloso de la política de Stalin. Está orgulloso de ser agente soviético, o sea, no hay ningún insulto ni calumnia en decirlo, ¿no? Estaba la separatista Esquerra Catalana, que había participado también en el golpe de octubre del 34, con la idea ellos de disgregar España. Estaban los anarquistas, que habían lanzado 3 sangrientas insurrecciones contra la República. Estaban los republicanos de izquierda, orientados por Azaña, que habían intentado varios golpes de Estado al perder las elecciones de 1933. Y en plena guerra se les incorporaría el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, un partido fanáticamente racista y antiespañol, no muy alejado de los nazis, a los cuales admiraba por entonces, ¿no? Así que, con un descaro asombroso, estos partidos, que habían atacado violentamente la legalidad republicana y la habían destruido de hecho, se proclamaban en 1936 el bando republicano, otro fraude colosal. Y como tales, como republicanos y como demócratas, los presenta una masiva historiografía con una falsedad realmente bárbara, ¿no? O sea, es un desafío a la realidad histórica tan frontal y tan desvergonzado que asombra. Pues, en fin, no era solo el hecho de que ninguno de ellos fuera demócrata ni respetase la legalidad republicana, porque además sus programas y sus políticas demuestran que se trataba de una conjunción de partidos totalitarios y golpistas con otros separatistas. Esto era el Frente Popular. Y ello es definitivo. El Frente Popular atacaba directamente la integridad nacional y buscaba imponer tiranías totalitarias, y de acuerdo con ese programa obraba. Por lo demás, cada partido tenía sus propias aspiraciones y ya antes del 18 de julio andaban a tiros los anarquistas con los socialistas y luego en plena guerra civil unos y otros se mataron a mansalva hasta terminar el conflicto con una segunda guerra civil entre los propios partidos del Frente Popular, como es sabido o debiera ser sabido de todo el mundo, porque todo esto es muy revelador. Con todo, había algo en lo que todos estaban de acuerdo: en la destrucción violenta y sangrienta de la Iglesia y de la cultura cristiana, que es la raíz de la cultura occidental. Así que a ellos se aplicaron sistemáticamente, un verdadero genocidio. Queda claro, pues, contra qué se produjo el alzamiento del 18 de julio. Se produjo contra todo lo que representaba el Frente Popular y se produjo en pro de la supervivencia de la unidad nacional, de la cultura cristiana, de la propiedad privada y de la libertad personal, aunque fuera preciso sacrificar hasta cierto punto diversas libertades políticas. Estos motivos no fueron en absoluto pretextos, o sea, respondían a una realidad. Y es absolutamente esencial señalarlo porque casi todas las historias se pierden en consideraciones menores o parciales que oscurecen lo principal. Repito, la causa inmediata del alzamiento, que empezó con un golpe militar fallido, el de Mola, fue el violento y sangriento proceso revolucionario salido de unas elecciones fraudulentas, un proceso que empujaba a un régimen totalitario y ponía en gravísimo peligro la unidad de España y la cultura cristiana. Esta es la realidad histórica. Pero a menudo los protagonistas de un hecho histórico ignoran otros alcances más amplios de sus acciones. Así vimos en otro programa, en otra sesión, cómo casi nadie
ha enmarcado el desastre de 1898, la derrota frente a USA, ¿no? Casi nadie lo ha enmarcado en el amplio cuadro histórico que le da sentido. Pues aquella derrota cerró una gran etapa histórica comenzada en España con el descubrimiento de América y culminó al mismo tiempo un siglo XIX también desastroso desde la invasión napoleónica. Vimos también cómo una derrota, que económicamente no fue grave, supuso en cambio un golpe moral y un golpe político tremendo, cuyas ondas llegan con fuerza hasta hoy, la onda expansiva, vamos a decir, ¿no? Entonces, después del 98, surgió un regeneracionismo que pretendía crear una nueva España sin raíces, denigrando toda la historia anterior a base de ideas nebulosas y de aspiraciones contradictorias y con una retórica vacua y pomposa, ¿no? Y desde Costa hasta Azaña, Ortega y Gasset, bueno, es tremendo repasar lo que decían, ¿no? Y cobraron al mismo tiempo intensidad, pues factores que antes eran poco importantes, como el terrorismo anarquista, como los separatismos, como un socialismo demagógico e intelectualmente pobre. Y estos movimientos hundieron al régimen liberal de la Restauración, que España se iba recuperando un poco de un siglo XIX desastroso, ¿no? Y después de la breve dictadura de Primo de Rivera, pues desembocaron en una república, la Segunda República, que fue un régimen caótico. En la República aumentó mucho la miseria, aumentaron los odios sociales hasta desembocar en el Frente Popular. Es decir, la República y el Frente Popular pueden entenderse como la consecuencia del desastre del 98, la consecuencia de la crisis moral que generó odios profundos a España, al cristianismo y odios entre partidos, ¿no? Que hacían muy difícil la convivencia. Se nos plantea, por tanto, el significado del régimen salido de la Guerra Civil. Este régimen puede entenderse justamente como el intento de superar las consecuencias del 98, en una época en que la democracia liberal estaba en crisis en toda Europa. Podemos preguntarnos si lo consiguió. Bueno, cuando murió Franco, España era una importante potencia industrial, con una amplia clase media. Los viejos odios estaban olvidados para la inmensa mayoría. El anarquismo y el republicanismo de izquierda estaban prácticamente extinguidos. Los separatistas tenían muy poco arraigo entonces. Y era una sociedad pues próspera, con un razonable orgullo nacional, políticamente moderada, uno de los 3 o 4 países del mundo con mayor esperanza de vida al nacer, etc. Aquella nueva sociedad había superado en lo esencial los efectos del 98 que habían llevado a la crisis de la República y que habían llevado al Frente Popular. El carácter e intenciones de la nueva España, de la nueva sociedad, quedaron bien demostrados cuando, al plantearse la democratización del país después de Franco, la inmensa mayoría rechazó en referéndum la fraudulenta y peligrosísima opción, siempre estamos hablando de fraude cuando hablamos de esta gente, ¿no? Digamos, esta fraudulenta y peligrosa opción rupturista, y optó por la llamada reforma de la ley a la ley, de la legitimidad del franquismo a la de la democracia, y no de la supuesta legitimidad del Frente Popular. Esta opción, muy mayoritaria, fue traicionada muy pronto por los partidos, empezando por el que venía más directamente del franquismo, que era la UCD, y que estaba dirigido por políticos vanos e incultos, como Suárez en primer lugar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la obra del franquismo había sido profunda, y lo demuestra el largo esfuerzo de décadas que han debido hacer sus enemigos para falsificar la historia, meter en la cabeza a la gente esa falsificación, para imponer una despótica y totalitaria ley de memoria histórica y para convertir la democracia en una parodia. El antifranquismo es la vuelta a las miserias que propiciaron la Guerra Civil, que nacidas a su vez del desastre del 98. De ahí la enorme importancia, insistimos, de la batalla cultural por rectificar unas tendencias destructivas y por hacer una España digna de su mejor historia, a lo que convocamos a todos nuestros oyentes. Don Pío, yo no quería abandonar este asunto de la Guerra Civil y sus causas y sus consecuencias sin hacerle una pregunta. En realidad son dos, y es: lo que nos ha contado usted aquí esta noche es exactamente lo contrario
a lo que viene escuchándose, a lo que es el relato hegemónico hoy en día. Es decir, el relato hegemónico ha cambiado por completo, no se ha matizado, no se ha corregido levemente, no, es absolutamente el contrario. Es la antítesis de lo que acaba de exponernos usted aquí esta noche. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo y quién ha conseguido reescribir la historia reciente de España? ¿A partir de cuándo? ¿Y quién fueron los responsables? Si es que fue algo premeditado. No, bueno, fue sobre todo a partir de Tuñón de Lara, que ya... aún con Franco. Aún con Franco, pues se difundía muchísimo en la universidad, legalmente, y después también, claro. Esta versión, que es la versión comunista, los comunistas nunca dicen que ellos quieren una tiranía totalitaria, dicen que quieren democracia, siempre quieren más democracia, ¿no? Y esto, pues, empezó allí, empezó también con algunos historiadores extranjeros, como Jackson, Malefakis mismo y tal, ¿no? Que crearon... Los años 70, más o menos. Sí, 70, los años 70. Esto se fue desarrollando por una razón fundamental, y es que la derecha, la UCD, pues empezó a tratar de hacerse la demócrata. O sea, nadie era demócrata entonces, es decir, un pensamiento democrático en España no existía y sigue sin existir. La democracia para los políticos es una especie de palabra mágica que cada uno utiliza a su conveniencia y no es otra cosa. Por eso escribí La guerra civil, los problemas de la democracia en España, que a ver si sirve de algo para algunos, por lo menos. El caso es que empezó así. Se fue desarrollando sobre todo, insisto, gracias a que esta derecha quería hacerse la demócrata a base de hacerse antifranquista. Primero de olvidar el franquismo como si no tuviera nada que ver con él y después aceptando toda la basura intelectual que daba la izquierda y los separatistas. Esto fue hasta tal punto así que uno de los pocos que se oponía a esto, que era como el que cité, Ricardo de la Cierva, fue tan atacado y tan vilipendiado, vamos a decir, por la derecha o más que por la izquierda. Es decir, querían deshacerse de cualquiera que pusiera las cosas en claro, que les recordase que el rey iba desnudo. Esta es como se ha venido desarrollando. Por eso dije que en un momento dado mi libro Los mitos de la guerra civil y los orígenes de la guerra civil cambiaron drásticamente el asunto, pero lo cambiaron en el plano intelectual. Es decir, toda esta gente que ahora sigue diciendo las mismas burradas es incapaz de mantener un debate racional. Es totalmente incapaz. Lo han demostrado. Sus reacciones son, ya digo, el insulto, la descalificación y el silencio, sobre todo el silencio. Y la derecha colabora en ese silencio como la que más, porque sigue empeñada en que tiene que ser antifranquista para que la reconozcan como demócrata unos partidos que nunca han sido demócratas. Entonces, pues en esas estamos. Abandonamos de Don Pío el 18 de julio para abordar el tema principal del programa de hoy, que no es otro que las claves del separatismo catalán. Sí. Que ahora mismo mantiene un desafío ya a cara descubierta con el Estado y vamos a intentar entenderlo, comprenderlo para entender, mejor combatirlo, vamos. Un desafío que, recordemos, ha sido alentado, apoyado y financiado tanto de los gobiernos del PSOE como del PP. Pues, sin eso no habría pasado lo mismo que en relación con lo que decíamos de la guerra civil, de haber habido un apoyo y una defensa clara de la realidad histórica, no habríamos llegado a esto. No habríamos llegado a esto. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las claves del separatismo catalán, que son muy poco conocidas. El otro día hablábamos de la ETA, de cómo la ETA se hizo o la hicieron grande, y que es otro tema también muy ignorado por la mayoría, ¿no? Incluyendo políticos y periodistas, ¿no? Vamos a ver algunas claves. La primera es que el separatismo, catalán o vasco, es un fenómeno históricamente muy reciente. Los separatistas tratan de crear la impresión de que la región catalana ha vivido largos siglos oprimida por España o por Castilla, con la resistencia consiguiente, sobre todo desde el siglo XVIII, desde Felipe V. Sin embargo, el separatismo aparece solo hacia finales del siglo XIX
y aparece como una derivación del regionalismo romántico que se extendió por Europa. Al principio se trataba del cultivo de la lengua regional y realmente eran solo regionalistas, se seguían considerando españoles. No me refiero a los catalanes, sino a las pequeñas minorías que cultivaban estas cosas, ¿no? Se solían llamar comúnmente catalanistas, que podía significar tanto regionalismo como separatismo, ¿no? La evolución del regionalismo al nacionalismo se dio, nacionalismo implica separatismo, ¿no? Se dio en algunos casos, pero vamos, con muy poca gente, con muy poca fuerza. Este paso del regionalismo al nacionalismo es muy importante porque hasta entonces, como digo, la inmensa mayoría de los catalanes se consideraban españoles sin ningún problema y consideraban a Cataluña una región de España. Por cierto que hace ahora unos 10 años así hubo en Cataluña una encuesta preguntando a la gente si consideraba a Cataluña una nación o una región, y una abrumadora mayoría decía que región. Ahora mismo no estoy nada seguro de que eso sea así. Yo tampoco. Bien, digamos, bueno, al principio, pues ya digo, era una cosa en gran parte también folclórica, pero cuando algunos empezaron a proclamar que Cataluña era una nación, la cosa empezó a tomar otro cariz. La base de una nación es una comunidad cultural más o menos homogénea y Cataluña tenía algunos rasgos culturales propios, como la lengua y ciertas costumbres, que los diferenciaban a los catalanes de los habitantes de otras regiones. Cada región tenía, por otra parte, sus particularidades, ¿no? Pero no eran rasgos que marcasen una diferencia profunda. El español común o castellano era hablado muy ampliamente en la región y desde siglos atrás era la lengua de cultura en Cataluña, como en Vascongadas, como en todas partes, y en ella se expresaba preferentemente la cultura catalana y ha seguido expresándose preferentemente en castellano o español común. Y una parte creciente de la población provenía de otras regiones de España. Eso sin contar los siglos de historia común dentro de España y una base similar de religión, costumbres, derecho, culinaria, etc. De modo que los rasgos culturales compartidos con el resto de España pues eran mucho más fuertes que las diferencias. Ya digo, todas las regiones tienen rasgos peculiares, pero son más importantes los comunes. Realmente, si separásemos una región cualquiera de la historia de España, pues daría una historia pues muy pobre, muy pobrecilla, ¿no? Una historia como podría ser la de Albania, quizá, ¿no? Bueno, esto ya digo, estas peculiaridades ocurren en todos los países con pocas excepciones. Todas tienen sus regiones y sus partes particulares, ¿no? A menudo se habla de comunidades culturales como naciones culturales, oponiéndolas a naciones políticas, pero en mi opinión eso solo embrolla el problema y conduce a 1000 discusiones bizantinas. Nación es una comunidad cultural bastante homogénea, con un Estado propio. Si no hay Estado, no hay nación. Y los catalanes nunca en la historia se han interesado en formar un Estado propio. Primero fueron parte de la Corona de Aragón, que se consideraba un poco metapolíticamente parte de España. Luego fueron ya parte directamente de España, desde los Reyes Católicos, y por tanto Cataluña nunca fue una nación, se ha considerado de esta manera, y los que se proclamaban nacionalistas aspiraban simplemente a convertirla en nación, es decir, a separarla del resto de España. Ahora mismo en su lenguaje pues lo reconocen involuntariamente cuando dicen que hay que construir la nación catalana o la nación vasca, o sea que no ha existido nunca, la quieren construir ellos. Pero por entonces, a finales del siglo XIX, el movimiento era cosa de algunos intelectuales y clérigos, al principio, ya digo, solo regionalistas. Francesc Cambó, o Francisco Cambó, se puede decir de las dos formas, que este sería el principal y más hábil impulsor práctico del nacionalismo catalán, pero señala en sus memorias: el catalanismo, que solía haber el catalanista, que solía haber en cada pueblo, era generalmente un visionario de mal carácter, pero inofensivo. Ni en la masa ni en las corporaciones tenía el catalanismo influencia alguna. Como los catalanistas no estorbaban a nadie y como entre ellos había personas de calidad, les rodeaba un ambiente de benévola consideración. Una cosa pintoresca, ¿no?
Hay otra cita que dice que había solo había un catalanista en cada comarca y que por lo general tenía fama de loco. Es verdad, claro, solía ser así. Bueno, vamos a ver, esta es una clave importante. O sea, el separatismo es históricamente muy reciente. No viene de siglos atrás de opresión ni nada por el estilo. Vamos a ver otra parte. El separatismo, otra clave, el separatismo se convirtió en movimiento real a partir de la crisis del 98, como ya hemos indicado, ¿no? En la sesión dedicada al 98. Los separatistas catalanes vieron entonces la gran oportunidad y en su órgano, que era la Veu de Cataluña, ellos decían ser la voz de Cataluña, aunque en realidad solo eran la voz de grupos un poco iluminados, ¿no? Pues estos no cesaban de clamar contra España. Cuando estaba a punto de estallar el conflicto con USA, escribían: no sabemos si vendrán los horrores de la guerra o si España seguirá en paz su camino al derrumbe. Venga lo que venga, España se va al fondo. Si de los pueblos que la forman alguno quiere volver a las alturas, que no se duerma, afloje los lazos con el resto de España. Con España. Otra cita de aquel periódico. Con paz o con guerra, España va a donde tantas veces dijimos que iba, al naufragio, al abismo. Por tanto, Cataluña debía dejarse de solidaridades sentimentales y advertían: estamos clavados a una barca que hace agua. Si queremos salvarnos, debemos aflojar los lazos. Después de la guerra, pues inventaban supuestas conversaciones populares. Dicen: ahora, sin las Antillas y sin Filipinas, ¿qué haremos con las nubes de empleados gordos y chicos que allá tenían la pitanza? Pregunta uno. Y responde otro, que dicen ellos, que había visto mucho mundo. ¿No sabéis qué frase es ahora muy popular entre los pensionados de la administración y aspirantes a serlo? Dicen: bueno, hemos perdido Cuba y Filipinas, pero nos queda Cataluña. O sea, esta manera insidiosa de falsificar la realidad, pues es tanto peor, ¿no?, cuanto que eran los intereses de la industria catalana los que habían sido más intransigentes contra cualquier concesión en Cuba, porque tenían allí un mercado cautivo, como en el resto de España. Pero ya declarada la guerra, la propaganda separatista pues rebotó contra el sentimiento popular. La misma La Veu de Cataluña deploraba: la mayor parte de los catalanes se han dejado emborrachar como los gandules de la Puerta del Sol. Mientras los norteamericanos tratan de conquistar las colonias de España, los castellanos van acabando de conquistar Cataluña. Quiere decir que los catalanes eran muy patriotas españoles, claro. Bueno, y de hecho se iban por centenares voluntarios a Cuba. Sí, por supuesto, ¿no? Y se indignaban de que, dicen ellos, Cataluña recibe a los castellanos que la acaban de conquistar con alegría y abrazos. El mismo Cambó recordaba más tarde: cuando salíamos del círculo de la Lliga de Cataluña, encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos halláramos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras ideas. En plena guerra con aquellos meses, ¿no? Pero la derrota dio a los separatistas la gran ocasión, claro. Dice La Veu, estoy citando siempre que es lo más útil en estos casos, no citarlos a ellos mismos, ¿no? Dice: la guerra ha resultado para los catalanes una lección luminosa. Es la hora de que el pueblo catalán tome grandes resoluciones. Cambó dice en sus memorias: la pérdida de las colonias provocó un inmenso desprestigio del Estado, de sus órganos representativos y de los partidos que gobernaban España. Y el rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por los capitales que se repatriaban de las perdidas colonias, dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas, dirigidas a deprimir el Estado español. Como en todos los grandes movimientos colectivos, sigue hablando Cambó, escribiendo, dice: el rápido progreso del catalanismo fue debido a una propaganda a base de algunas exageraciones y algunas injusticias, porque los cambios en los sentimientos colectivos nunca se producen a base de juicios serenos y palabras justas y mesuradas, lo reconoce él mismo. De hecho, según las proclamas separatistas, España se estaba hundiendo irremisiblemente y la mayoría de los catalanes había vuelto separatista. Pero aunque el separatismo avanzó, distaba mucho todavía de convencer a la masa de los catalanes. Nunca ha llegado a convencer a la mayoría, ¿no?
mientras que España, desde luego, no se hundió. Y lejos de ello, no cesó de prosperar, aunque estaría ciertamente próximo al naufragio, ya años después, con la República y el Frente Popular. Es en la República y el Frente Popular cuando España realmente pudo haber llegado al naufragio que estos decían ya en el 98, ¿no? Vamos a una tercera clave, que es los lazos económicos con el resto de España eran decisivos para la riqueza de Cataluña. Esto es muy importante porque ellos tratan de dar la impresión de que ellos eran así de listos y tal, y que gracias a eso se enriquecieron, mientras los otros eran unos vagos, y claro, ¿qué iba a pasar? Bueno, cuando los separatistas hablaban de aflojar los lazos con el resto de una España que, según ellos, se hundía, se refería en primer lugar a los lazos político-económicos. Según ellos, lo cito otra vez, Cataluña, regida por los chiflados y simplones de Madrid, es el pueblo menos pobre y menos atrasado del Estado español. Por tanto, si fuera un poco bien gobernado y administrado con inteligencia, sería un pueblo verdaderamente rico. Es lo mismo que siguen diciendo, lo mismo. Pero cualquier persona con dos dedos de frente podría preguntarse si solo los de Madrid eran chiflados o simplones. La prosperidad de Cataluña se basaba directamente en la política ultraproteccionista de Madrid. En principio era una política correcta. En Barcelona y Bilbao había crecido los primeros focos de alguna importancia de la industrialización española y el gobierno trató de protegerlos para que en la competencia exterior no quedaran arruinados. Y así se habían industrializado también, por ejemplo, USA, Alemania o Francia. O sea, con proteccionismo frente a la industria inglesa, o británica en este caso, que era muy, claro, llevaba una delantera, ¿no? De modo que hay que reconocerles al menos que el auge industrial de Cataluña y Vascongadas no es consecuencia del proteccionismo, sino el proteccionismo es consecuencia de un auge industrial previo. Las dos cosas. Es decir, ya en el siglo XVIII la industria catalana empezó a prosperar recibiendo una gran cantidad de favores de los gobiernos. Y en el XIX pues fue más todavía. O sea, en el XIX hubo algún pequeño periodo de libre comercio, que el problema es que no siempre el libre comercio, el libre cambio, supone mayor prosperidad. O sea, si Alemania o Francia hubieran practicado un libre cambio preciso con Inglaterra, probablemente se habrían convertido en colonias de Inglaterra, colonias económicas. Y tenemos el caso de aquí de Portugal, que sí tenía libre cambio, y vemos cómo está y cómo no ha salido de ahí, ¿no? Pero, o sea que en principio era una política correcta. Ahora vamos a ver cómo, en fin, los industriales y políticos catalanes pues presionaban constantemente por mantener e incrementar el proteccionismo. Sin embargo, un proteccionismo excesivo, porque aquí todo es cuestión de grado, ¿no? Un proteccionismo excesivo pues se traducía en un mercado cautivo en toda España, en Cuba y en Filipinas. Y la rebelión cubana, como decimos, pues nació en gran parte como protesta por esa cautividad comercial a los productos catalanes. Los paños catalanes, además, eran de bastante peor calidad que los ingleses o los suseños, y el resto del país, o los cubanos, pues tenían que pagar por ellos varias veces más. Eran mucho más caros, lo que suponía un aflujo de rentas para Barcelona a costa del resto del país. Y eso repercutía en una mayor dificultad de otras regiones para acumular capital industrial. Por lo mismo, este es uno de los problemas que había. Y otro problema es que al tener un mercado cautivo, los industriales catalanes tenían poco interés en innovar y modernizar constantemente su industria. No tenían que competir con nadie, en definitiva, ¿no? Tras la guerra del 98, se decidió una liberalización del mercado, que duró poco tiempo, y esto enfureció a muchos burgueses catalanes y los hizo propicios a la presión separatista. No era solo el orgullo de las riquezas momentáneas, como decía Cambó. Las presiones de los industriales culminaron en 1922 con el llamado arancel Cambó. Cambó, que entonces era ministro de Hacienda, porque Cambó tiene una trayectoria muy peculiar, partiendo de un práctico separatismo, ¿no? Bolívar en Cataluña y Bismarck en Madrid, ¿no? Sí, le decía Alcalá Zamora. Cambó, ya digo, pues
después de haber sido muy nacionalista, pues participó en el gobierno, hizo el arancel Cambó, que suponía una elevación del precio en torno casi al 40% del producto del precio de los productos importados, ¿no? Ese arancel se mantuvo hasta 1960 y su abolición facilitó el desarrollo industrial en provincias distintas de Vizcaya y Barcelona, como en Huelva, en Sevilla, Córdoba, Valencia, Valladolid, Vigo, Coruña, Avilés y otros sitios se industrializaron considerablemente a partir precisamente de esa época, de principios de los 60. Y un aspecto de él fue la abolición del famoso arancel. Podríamos decir entonces que el proteccionismo madrileño era obra de chiflados y simplones. Pues un poco sí. En España apenas había ciencia económica. El primer centro superior de estudios económicos fue el de los jesuitas en Deusto. Se llamaba Universidad Comercial y fue cerrada por la República por ser jesuita. Es decir, fue repuesta después por el franquismo y hoy se llama Deusto Business School. También muy ilustrativo. O sea, dentro de la tendencia a desplazar el español por el inglés y a colonizar culturalmente al país, ¿no? La primera facultad de Ciencias Económicas en España fue la de Madrid en 1943. Parece que por iniciativa personal de Franco. Pero aún más chiflados y simplones eran los separatistas que querían matar la gallina de los huevos de oro del proteccionismo, llamémosle madrileño, un proteccionismo que por ser excesivo y demasiado prolongado perjudicó al resto del país. Esta es la realidad del robo a Cataluña por parte del resto de España, según estos del 3% o más del 3%. Vamos a poner una cuarta clave, es el odio a los charnegos. Si las simplezas o chifladuras propagandísticas de los separatistas habrían hundido fácilmente las industrias de Barcelona, pues tampoco contribuía a la prosperidad el odio que enseguida cobraron a los trabajadores de otras regiones. Al fijarse la mayor concentración industrial en Barcelona, pues afluían lógicamente allí obreros con muy poca instrucción y que se sentían explotados, y realmente lo eran, de modo que la burguesía catalana los miraba con desprecio y con miedo, y sobre todo según comenzaron a organizarse en sindicatos, preferentemente anarquistas. Y los separatistas les profesaban auténtico odio, popularizando el término despreciativo de charnegos para todos ellos, ¿no? Y en general eran correspondidos, aunque por estos obreros los despreciaban y odiaban a estos separatistas y otros que no eran separatistas, pero que se creían superiores, ¿no? Aunque al mismo tiempo, ya digo, como eran votos, pues los separatistas trataron de congraciarse con la CNT para conseguir eso, que les votaran, o por lo menos, porque la CNT no votaba en principio, pero en ocasiones sí. Cuando lo consideraba conveniente, permitía el voto. Durante la República, la relación entre los dos grupos, los separatistas y los anarquistas, fue de colaboración y de persecuciones alternativamente. Companys les facilitó, por ejemplo, la liquidación de los llamados sindicatos libres, que eran sindicatos contrarios a los anarquistas, y los anarquistas asesinaron a varios y consiguieron que las empresas les negaran trabajo, con lo que muchos quedaron en la indigencia, muchos trabajadores. Esta política cambió aparentemente después del franquismo. El separatismo, que apenas había hecho oposición al régimen, pues salió del franquismo muy debilitado y comprendió que debía neutralizar o ganarse de algún modo a aquellos charnegos. El modo de hacerlo fue una propaganda que los describía como pobres diablos acosados por el hambre en sus regiones y que habían acudido a una Cataluña, como si fuera un país distinto, que les había proporcionado medios de vida y de progreso que no podían haber obtenido fuera. Es decir, como la tierra de promisión, ¿no? Un poco como si Cataluña hubiera sido la América de muchos desahuciados europeos de otros tiempos, y como si ellos, los obreros, no debieran su más bien escaso bienestar a su propio y duro trabajo, sino como una especie de dádiva de los empresarios catalanes, ¿no? La realidad, ya lo hemos visto, es que una política, llamémosla madrileña, muy influida por las presiones del empresariado catalán, había perjudicado seriamente a otras regiones. Y también a la propia Cataluña, en cuanto que no había estimulado allí una iniciativa y modernización industrial
que quedaba siempre muy atrasada con respecto a otras industrias extranjeras. Hay que decir que también deben a Madrid el ensanche. El ensanche es un gran proyecto urbanístico en Cataluña que fue en parte mutilado y tal, pero es un proyecto urbanístico de gran importancia, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Es avanzado y tal. Y pues fue impuesto desde Madrid, porque los políticos de allí de Barcelona querían una cosa mucho más cutre, ¿no? Que no hubiera llevado a nada. ¿Con el Sánchez se refiere a Barcelona? Barcelona, sí, el Sánchez de Barcelona. Bueno, hemos visto entonces esto del odio a los charnegos, otro punto, es otra clave. La cuarta clave. Vamos a la quinta, el racismo y el separatismo catalán. Bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que el separatismo vasco se basa en un racismo muy extravagante y muy fanático, muy cargado de odio, porque el fundador del PNV no se recató en absoluto de exhibirlo, vamos, lo decía con la mayor tranquilidad, ¿no? Como sabemos, las teorías racistas estaban extendidas por entonces en toda Europa, y con ellas se había querido explicar la derrota española en el 98. Pero es menos conocido el dato de que el separatismo catalán sigue la misma vía que el vasco. Esto lo han puesto de relieve los estudios de Francisco Caja y Joan Lluís Marfany en libros recientes. Uno de los primeros teorizadores separatistas, Valentí Almirall, afirmaba que en la península vivían dos razas distintas, la pirenaica y la del centro-sur. A la pirenaica le distinguiría, dice él, un espíritu analítico, directo al fondo de las cosas, basado en la libertad, confederal, mientras a la otra raza, en el resto de España, era generalizadora, soñadora, aficionada al lujo y la ampulosidad, arbitraria, centralizadora y absorbente. La unión con Castilla habría tenido un efecto fatal, dice él, sobre el espíritu catalán. Lo habría desnaturalizado. Cabe observar que el estilo generalizador y un tanto soñador o fantasioso del propio Almirall resultaba muy poco pirenaico, como él decía, ¿no? Claro que la distinción entre tales razas, que era invisible en lo físico, resultaba muy vaga y muy arbitraria en lo psicológico, por lo cual otro teórico separatista, Pompeu Gener, la precisará más. Dice: nosotros, los catalanes, que somos indogermánicos de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores. No podemos ser mandados por los que nos son inferiores. En su condición de arios, los catalanes emparentaban con los demás pueblos arios de Europa, que eran esencialmente distintos de la raza al sur del Ebro, donde predominaba el elemento semítico, dice él, el elemento semítico y más aún el presemítico o bereber. Son cosas absolutamente ridículas, ¿no? Dice, con todas sus cualidades: la morosidad, la mala administración, el desprecio del tiempo y de la vida, el caciquismo, una raza, dice él, bárbara, monótona y atrasada como una tribu de África. Estas ideas, pues, iban mezcladas de un fuerte antisemitismo, máxime cuanto, como deploraban ellos, en las clases adineradas de la propia Cataluña se había infiltrado un ingrediente semítico, dificultando que, dice, el elemento indogermánico, verdaderamente humano, se levante y triunfe de esos neomoros adoradores del verbo, raza de gramáticos y sofistas, de esos neojudíos. El carácter indogermánico de los catalanes era, ni qué decir tiene, tan fantasía como los vicios achacados a las razas semíticas y presemíticas del resto de España. No obstante, la reivindicación aria chocaba demasiado, así que fueron precisas otras elaboraciones. Hay que decir que genéticamente los españoles tienen muy poco de semitas o de berberes, muy poco, a pesar del tiempo que estuvieron aquí. Eran pocos y no se mezclaron mucho, ¿no? Y así la teorización racista pues siguió rumbos algo distintos en Prat de la Riba, en el arqueólogo Bosch Gimpera y otros. La diferencia esencial pasaría por los íberos, asentados en el Levante peninsular, incluida Cataluña, y los celtas del resto.
con la dudable excepción de vascos y navarros. Con ello mataban 2 pájaros de un tiro, porque de paso establecían la ibero-catalanidad de todo el levante español, convertido en los países catalanes. La decisiva impronta cultural de 5 siglos de romanización quedaba relegada a un dato superficial, una mera superestructura opresora de las esencias raciales ibero-catalanas. La propia España solo sería un estado superpuesto y opuesto a los pueblos, lo cual explicaría lo que llamaban la historia trágica de España. La historia trágica. Estas tonterías han cundido muchísimo y se repiten en toda España de manera parecida, ¿no? O sea, como si España tuviera trágica, oscura, sí. preñada de Porque fracasos. Todo eso, además, con ese europeísmo que ignoraba lo que eran los países europeos. A ver si el libro sobre Europa, una introducción a su historia, sirve de algo, ¿no? Bueno, pues los íberos y los celtas pues constituirían la raíz y la clave explicativa de la historia hasta hoy. La idea invertía un tanto las tesis de Pompeu Gener, ya que el grupo celta o celtizado tenía rasgos indoeuropeos, mientras que el ibérico de Levante tiene origen incierto, quizá oriental, incluso del norte de África se dice, no sé. El doctor Robert se dedicó a fundamentar las diferencias estudiando a su manera los cráneos de unos y de otros. Pero en fin, fueran pirenaicos, indogermanos o íberos, importaba definir a los catalanes como racialmente diferentes y, por supuesto, superiores. Las provocaciones racistas a los demás españoles eran constantes en la prensa separatista, ¿no? Como recoge Francisco Caja, ¿no? Moros, mal que les pese. Sí, hay razas. Contra los semitas. Eso eran consignas frecuentes entre ellos, ¿no? Esto que está diciendo usted es importantísimo porque suele imputársele al nacionalismo vasco la bandera exclusiva del racismo y el catalanismo se va muy de rositas cuando parece que son los... En fin, que parece que esta gente, el catalanismo nace como consecuencia de una explosión cultural, los Juegos Florales, y en parte es así, pero también tiene su sustento racial. El separatismo parte de esto. Los Juegos Florales eran como había en otras regiones de España, ¿no? En Extremadura también había, ¿no? Cosas así, ¿no? El folclore, la tradición, incluso allí en algunos sitios se quería hablar el castuvo, cultivar, ¿no? El bable en Asturias y tal. Bueno, pues otros teóricos invocaban razones de higiene social para cortar el paso a las razas inferiores y decadentes, que según ellos eran degeneradas intelectual, moral y políticamente. Para Prat de la Riba, que era el principal teorizador del separatismo, dice, la castellanización de Cataluña forma una costra, esa es la palabra que empleaba, que era preciso cuartear y romper para que surgiera intacta, esto son palabras suyas, intacta, inmaculada, la piedra indestructible de la raza. En 1930, el que sería diputado por la Esquerra, que se llamaba Pere Màrtir Rosell, afirmaba que la raza constituye la única fuente de cultura y debe mantenerse pura, evitando el mestizaje. Rovira i Virgili, otro líder y pensador separatista de izquierda, equipara, como solía hacerse, a España con Castilla y explica su relación con Cataluña como un irreductible antagonismo espiritual. En 1934, un manifiesto para la preservación de la raza catalana alertaba de los peligros de degeneración genética por la mezcla con otras razas peninsulares y propugnaba crear una sociedad catalana de eugenesia para estudiar los efectos de la mezcla y proponer medios para defender la nostra raza. No les dio tiempo de ponerlo en práctica porque vino la fracasada insurrección de octubre y luego la guerra civil. Bueno, pues aquel documento, para defender la nostra raza, pues venía firmado por notables prohombres e intelectuales del separatismo, como Pompeu Fabra, que fue el que hizo la gramática catalana, una cosa nueva, procurando alejarla lo más posible del castellano. Estaba Vandellós, Pi-Sunyer o Batista y Roca. Este Batista y Roca es interesante, era un antropólogo que estuvo mezclado en asesinatos terroristas en el inmediato
posfranquismo, o de los que pusieron la bomba a Bultó y a... Terra Lliure. Sí, creo que no eran Terra Lliure, eran otro grupúsculo. Era otro grupúsculo de estos. Bueno. Hay que decir a nuestros oyentes que fue un atentado a un empresario que se llamaba Josep María Bultó, que le adosaron una carga explosiva en el pecho y con un temporizador lo asesinaron de esa manera, tan salvaje y brutal. Sí, exactamente. Otro separatista distinguía entre los auténticos obreros, que pasan hambre en silencio, y los vagos foráneos, que hablan siempre en castellano. O sea, los auténticos obreros catalanes pasan hambre en silencio. Los otros protestan. O sea, son cosas, uno puede ir sacando cosas y más cosas, y no terminaría nunca, ¿no? de las barbaridades y las tonterías que dicen, ¿no? Desde el primer momento los separatistas se preocuparon de cultivar las relaciones internacionales, y así un tal Karl Serf, que era un dirigente instructor de las juventudes hitlerianas, pues declaraba a la revista La Nació Catalana el 17 de octubre de 1933: sabemos que los catalanes son una raza muy diferente de la española. Ya digo, hay citas y cosas de estas, probablemente decían más barbaridades o que los... Nos quedan alrededor de 7 minutos. 7 minutos. Sí, exactamente. Bien. Que los propios vascos. Ya hablaremos también de ello. Bueno, en fin, los mapas genéticos actuales indican que la población de la península ibérica es muy homogénea en todas sus regiones y que está emparentada con la de Europa Occidental, muy disímil de la norteafricana o de la semítica, árabe o judía, aunque con leves incrustaciones de ambas. Y ello muestra que las ideas raciales de unos y otros carecen de valor, cosa bastante clara para cualquier observador sin necesidad de mayores investigaciones. Basta viajar por toda España para ver las diferencias raciales, ¿no? Sea como fuere, un racismo particularmente arbitrario pues desempeñó sin duda un papel crucial en la constitución de los nacionalismos vasco y catalán. Bueno, está claro que después de la experiencia hitleriana resultaba muy embarazoso recordar las raíces ideológicas del separatismo. Si antes no se reprimían en decirlas, en hablar con toda tranquilidad, pues ahora tenían que disimular. Y la raza se transformó en expresiones como los hechos diferenciales. La exaltación del idioma regional, tratando de excluir al español común, que entre otras cosas es el más hablado y el más culto. Más culto quiere decir que tiene detrás una cultura mucho más importante, literatura, arte, etcétera, ¿no? Indudablemente el idioma común que el idioma de cualquier región. Y una gramática varias veces centenaria. Sí. Y entonces procuraban también la diferenciación por la riqueza, por los apellidos, etcétera. Pero con unas u otras formulaciones, la pretensión de una superioridad imaginariamente racial sigue siendo la base de sus pretensiones diferenciadoras. Está ahí ocultada y tal, de vez en cuando surge, como cuando el Junqueras dice que ellos son más franceses que españoles genéticamente. Cosa por el o sea, la cantidad de tonterías, porque son simples tonterías, ¿no? Es impresionante, ¿no? En que se apoya todo esto. Tuvieron incluso hace poco un líder que se llamaba Ribert Barrera. Sí. Que también era muy aficionado a este tipo de salvajadas. Sí, o el Pujol hablando de los andaluces. Como un hombre destruido. Sí, cosas así, ¿no? Bueno, pues digo que las bases del separatismo, formuladas por Sabino Arana, Prat de la Riba y otros, siguen siendo inamovibles, ¿no? A pesar de que físicamente y por otros rasgos sea imposible distinguir a un catalán común de cualquier otro español, ¿no? Pero el sustrato racista se manifiesta hoy también en la cuestión de los apellidos. En todas las provincias vascongadas y catalanas, los apellidos más corrientes, con diferencia, son los mismos que en el resto del país. El primero es García, posiblemente tenga origen vasco. Y le sigue, en un orden u otro, pues López, Pérez, Fernández, González, Martínez, Rodríguez. Todos estos son... Solo mucho después vienen los apellidos considerados originariamente vascos o catalanes. Sin embargo, en las direcciones de los partidos separatistas, los apellidos de la gran mayoría apenas están representados. Y eso es una política deliberada. Admiten a personas con apellidos corrientes, pero considerándolos abierta o disimuladamente como una mancha o un defecto, procurando lo que llaman la catalanización de nombres y apellidos. Así a veces encontramos separatistas furiosos en personas de origen andaluz, gallego, etcétera,
que catalanizan sus nombres y a veces sus apellidos para parecerse a la raza superior. Este es otro de las claves, quizá la más importante, de estos separatismos. Otra clave es el odio a España, pero creo que ya no nos queda tiempo para desarrollarlo un poco y le dedicaremos a este tema otra sesión porque merece la pena. Sí, yo creo además que es un tema que está de rabiosa actualidad y que, en fin, estamos a las puertas del referéndum independentista supuestamente fechado en el 1 de octubre. Supuestamente digo que es la teoría que maneja ahora el Govern de la Generalitat, pero que todo parece indicar que esta vez sí, al contrario que el 9N, el Gobierno de España está decidido a frenarlo. No sé usted, don Pío, cómo lo ve, si cree que va a haber referéndum o no lo va a haber. No lo sé, ya en el anterior referéndum, porque no es el primero, la llamada consulta, que era un referéndum, evidentemente, pues el gobierno decía que de ninguna manera, que iba a hacer cumplir la ley, que eso no se iba a celebrar. Realmente se celebró. Lo que pasa es que salió mal para los dos. Salió mal para los separatistas porque no consiguieron una mayoría suficiente de votos, y eso teniendo en cuenta que ellos eran la fuente, o sea que podían haber falsificado lo que quisieran. Y salió mal para el gobierno porque demostró que el gobierno ni cumple ni hace cumplir la ley. O sea que es un gobierno que no vale. Es un gobierno, en definitiva, delincuente. Porque un gobierno, o sea, la primera obligación de un gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley. Y no hacer ni una cosa ni otra. Entonces, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Porque aquí el problema no es simplemente el referéndum. El problema es que se ha creado, a lo largo de estos años, un ambiente antiespañol, furibundo en mucha gente de allí, un ambiente antiespañol, y que ese ambiente ha sido creado conjuntamente por los separatistas y por los gobiernos españoles, por el PSOE y el PP. O sea, es una cosa. Yo me acuerdo cuando aquella señora del PP decía que a su hijo no le dejaba hablar castellano o algo por el estilo. Ah, sí, sí. Sánchez Camacho, ¿no? Sí, Sánchez Camacho. Bueno, esto, dices, bueno, ¿qué clase de gentuza es esta? ¿Qué clase de gentuza? O sea, el Rajoy jamás ha defendido a España. Él no emplea el argumento de España, emplea el argumento de la ley o de la Constitución, que no las cumple tampoco, no las ha cumplido nunca, porque todo esto es un proceso de desafío permanente a la ley desde hace ya 30 años, por lo menos. Y esto ha ido a más. Esto ya lo señaló Pujol, diciendo primero paciencia y después independencia. Es decir, claro, partían al final del franquismo, el ambiente separatista en Cataluña casi no existía, era mínimo. Pero se proponían crearlo. Esto es la vuelta en general al Frente Popular. Lo que decíamos al principio en el editorial, es una situación que vuelve los llamados demonios familiares, o como se quiera llamar, de España, vuelven a crear una crisis que no tiene fácil salida. Porque otro aspecto de la política de Rajoy ha sido la huida hacia adelante. Europa, la Unión Europea. La Unión Europea significa la entrega de la soberanía española a la burocracia de Bruselas, al eje París-Berlín. Eso es lo que significa para ellos Europa, y etcétera, ¿no? Bueno, don Pío, nos tenemos que quedar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema que es muy interesante, que además, como repito, está muy vigente y abre telediarios y abre páginas de periódicos. Seguiremos abundando en ello. Espero que les haya resultado interesante. Compartan por las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, este documento, porque además de ser interesante y yo creo que entretenido, estarán haciendo una labor patriótica. Buenas noches, muchas gracias. Les habla Rafael Núñez Huesca, Una hora con la historia. Buenas noches.